Vamos a hablar sobre Venezuela. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, un ciudadano peruano, imagínense ustedes, se van a Venezuela a pasar por cualquier circunstancia, ya sea vacaciones, ya sea por trabajo, y luego lo detienen y permanece más de un año detenido en un penal injustamente, teniendo todos los papeles en regla. Pues esta es una situación muy parecida por la que ha pasado el señor Marco Madrid, ciudadano peruano que ha sido retornado a nuestro país, ha sido liberado del penal Rodeo 1. ¿Cómo ha sido esta situación en la que usted ha estado recluido desde el 2024? Pues desde el 19 del 2024 a la 1:30 de la tarde, que comenzó toda esta locura, desde un punto de vista bastante desalentador, bastante desmotivador por diferentes fuerzas supuestamente políticas, porque en ese lugar no hay nada político. En realidad es, como lo había mencionado hace un momento, una organización criminal tal cual. Se comenta mucho sobre el tema de las extorsiones que ocurren en nuestro país, de las diferentes cosas que están ocurriendo en nuestro país. Sin embargo, fuera de nuestro país ocurren cosas muchísimo más grandes, lideradas por gente realmente poderosa. Y siniestra. Bastante. Nosotros hemos estado luchando con intentar mantenernos de manera anímica o de manera humana, medianamente posible, en las circunstancias más desastrosas. Eh, un compañero que llegaba de este lugar tan famoso que le llaman el Helicoide, lo trasladaron al Rodeo 1 junto con nosotros, y sus palabras cuando llegó a ese lugar fueron: no sabía que existía el infierno, y él llevaba ya años en el Helicoide. Para hacer una pausa y que la gente entienda, Marco, tú cómo llegas a Venezuela, por qué circunstancias llegas a Venezuela y cómo es que te detienen. El detalle de todo esto es que yo soy un profesional que se dedica a lo que es la comercialización de productos España en medio de call center. Y soy destinado, por medio de mi jefe y amigo, en diferentes proyectos, ya sea Argentina, que lo he visitado, en Mendoza, ya sea en Perú, ya sea en España. Y uno de los destinos últimos que teníamos para poder crear esta estructura era Venezuela, con la casualidad de que mi esposa es venezolana, la madre de mi hijo es venezolana. ¿Qué mayor razón que Para ir al país. aceptar el destino de Venezuela por un proyecto empresarial y de familia que mi hijo no conocía, la familia de mi esposa? Evidentemente, esto hace de que yo empiece a regularizar todo para poder trasladarme allí. Mi visa de turista primero, luego mi documento, evidentemente, allí en Venezuela, que se llama RIF, de manera personal, luego mi RIF de empresa para fundar mi empresa, luego me caso con mi esposa en Venezuela para, si ya estaba legal, aún ser más legal todavía. Mi hijo entra con su visa de familia. Mi esposa en ese momento no tenía su pasaporte vigente, pero entra con un salvoconducto. Por ende, entramos por la puerta grande, como lo dije temprano, o sea, por el aeropuerto de Maiquetía, con el respaldo y con todos los documentos en regla. ¿Por cuánto tiempo te ibas a quedar en Venezuela o la aspiración era quedarse, vivir allá? No, la aspiración solamente era un proyecto empresarial que culminaba y luego nos trasladábamos a otro. Mi rubro es así. Eh, año y medio era lo mucho. Eran unas vacaciones un poquito extensas, junto con un proyecto de vida que teníamos juntos. Vivía en Valencia, en un departamento bastante cómodo, gracias a mi empresa, que en ese momento tenía, porque ahora, pues obviamente, todo ha sido destruido por esta anécdota, por llamarlo de manera políticamente correcto. Pero así empieza todo esto, o sea, no había ningún motivo de nada. Vayamos al día de tu detención. ¿Cómo fue? ¿En dónde estabas? ¿Qué actividades estabas cubriendo? Yo fui visitado por las autoridades de la DGCIN en mi oficina. ¿Por ¿Ya? qué? Porque llegó un compañero de España que
estaba haciendo turismo y de paso también estaba visitando las oficinas, enviado por mi jefe en ese momento, para visitar mis 3 oficinas ahí en Valencia. A esta persona la detienen, no sé hasta el día de hoy el por qué. Él ya fue liberado, fue uno de los 4 españoles que liberaron y que salió una semana antes que yo. Hasta el día de hoy no sabemos por qué lo detuvieron. Solamente me visitan a mí. Él no tenía familia, obviamente, en Venezuela. No tenía amigos, ni mucho menos. El único contacto era yo. Y obviamente llega a mi oficina y da mi nombre. En ese momento yo lo recibo de la mejor manera a estas autoridades, pensando que son la policía, como en cualquier parte del mundo, y socorro a una persona, como en cualquier parte del mundo lo haría, ¿no? Les acompaño y ellos me indican que solamente era para reconocer a esta persona. Una vez estando yo en esta entrevista, supuesta interrogación, investigación, yo no tengo ningún inconveniente, respondo todas sus preguntas, muestro todos mis documentos, incluso hasta mi acta de matrimonio, mi pasaporte sellado, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, en ese momento lo que indican es que en una llamada telefónica que tenían, como no tiene nada, bueno, no importa, enviémoslo o te lo mando, como si fuéramos un paquete. O sea, no había una consideración humana, no había un debido proceso, no había una lectura de derechos. Yo nunca fui detenido, yo nunca fui encarcelado, yo nunca fui un preso, ni siquiera político, porque no había ni siquiera un tema político en mi documento, en mi declaración. ¿Cómo Mucho lo menos. catalogas tú? ¿Un Un secuestro? secuestro. Es un secuestro. ¿Cómo se catalogaría en cualquier parte del mundo? A ver, no podemos ponerle paños fríos a esto y precisamente por eso estoy saliendo a declarar junto con otros compañeros, como en Italia, Mario Burló, como en Francia, Camilo Pierre, como en Panamá, Olmedo Núñez, que acaba de salir hace 2 días nada más. 3 hondureños todavía, compañeros de Olmedo, están todavía allí en el rodeo. 4 compatriotas míos, Ricardo Meléndez, Arturo Paredes, Marianela Chu, Arturo Galindo, están en el rodeo 1. Marianela Chu en Crisálida, que es la cárcel de mujeres, en unas condiciones que nosotros no estamos liberados del todo, nosotros todavía estamos allí, no en cuerpo, pero sí en mente, porque sabemos lo que se está viviendo en este preciso momento. Cuando a ti te llevan a este lugar, te llevaron de frente al rodeo No. 1. ¿Cómo fue? Una vez que me entrevistan a mí en Valencia, me hacen una entrevista y automáticamente, pasada la hora, 2 horas, me trasladan a Caracas. En la DGCIN de Caracas yo paso 10 días en unos pasillos que son helados, gélidos completamente, donde no puedes dirigir una voz ni siquiera de auxilio, porque todo está militarizado en esos pasillos, donde te hacen dormir en el suelo con un supuesto colchón que es del tamaño de una sábana, del grosor de una sábana, donde te tienes que duchar con agua gélida completamente, o en todo caso, si es que te puedes duchar, porque a veces no llegaba el agua, en una alimentación que no se la desearía ni siquiera a mi mascota. Las condiciones de las cuales yo pasé esos 10 días allí, los compañeros que estaban allí, venezolanos, me alentaron un poco y me decían, tranquilo, a los extranjeros se los llevan rápido y los sueltan rápido. No te preocupes. Hace poco pasó aquí un argentino que se llama Agustín Gallo, que es el argentino que todavía está allí en el Rodeo 1, que lo conozco personalmente. Hablé con él la última vez que yo salí de ese lugar. Me dice, estaba aquí 7 días y luego se fue. Tranquilo, los extranjeros se van rápido, me alentaban. Obviamente ellos no tenían ni idea qué es lo que ocurría después de que la salida de los extranjeros de ese lugar. El día 10 me dicen a mí, estos de la DGCIN, que voy a ir a migraciones junto con un grupo de extranjeros, un ruso, otro de Países Bajos, uno de Cuba y un grupo más de venezolanos. Se van a migraciones, nos esposan y nos suben a una furgoneta. Obviamente yo rogando a Dios de que sea
así y que ya se había acabado todo esto. Pero no, ahí estaba recién empezando esta pesadilla. ¿A dónde te llevaron? Al Rodeo 1, ¿Cómo es el Rodeo 1? un campo de concentración. 23 horas al día sin ver la luz del día. 1 hora para poder caminar un poco en un cuadrado más pequeño que este, donde estás vigilado bajo Kalashnikov, gas pimienta, gente encapuchada, donde evidentemente las condiciones son completamente inhumanas, donde defecas donde comes, donde tienes que soportar dormir sin sábanas, sin ni siquiera algo que te pueda abrigar. ¿Por qué? Porque a los 3 días que yo llegué a ese lugar, Rodeo 1, a unas 3 celdas de donde yo me encontraba, se intentó ahorcar un yemení, un ciudadano de Yemen, porque no entendía ni siquiera por qué se encontraba en ese lugar. Yo estaba estupefacto de lo que estaba viviendo en ese momento. No lo creías, obviamente. No sabía ni siquiera que estas cosas podían llegar a existir. ¿Has sufrido maltratos? Todos. No solamente yo. Los compatriotas que aún siguen ahí siguen sufriendo maltratos. ¿Has tenido comunicación con los compatriotas? ¿En qué momento? Si los tenían tan vigilados. El detalle de todo esto es que teníamos 1 hora de patio. En esta hora de patio nosotros podíamos ver en alguna ventana pequeña que existe una ventilación, la comunicación con ellos, los saludábamos, los alentábamos, o de esa ventana pequeña que estaba cara hacia otra ventana, los compañeros que estaban en ese lugar o en esas celdas de ventana a ventana se gritaban y se daban aliento, podíamos saber en qué momento nos encontrábamos. Pero en el mismo pasillo donde nosotros nos encontrábamos también, o que yo me encontraba, también estaba Arturo Paredes, Ricardo Meléndez. Arturo Galindo llegó hace unos pocos meses. Digo pocos meses porque son días eternos en ese lugar, pero pocos meses, al fin. Hasta el último momento que yo salí se encontraba en el cuarto del castigo, que se llama el famoso cuarto piso, donde en ese lugar te mantienen desnudo, esposado, de pies y mano, y con un poco de agua. ¿Y por qué lo llaman el cuarto de castigo? ¿Qué tenías que hacer o para ellos que era considerado algo de infracción o una infracción para mandarte a ese cuarto? Pues mira, la simple cosa de no comer. A nosotros los extranjeros, a diferencia con los venezolanos que se encontraban en ese lugar, que la ración de la comida de los venezolanos era solamente la mitad, a nosotros no podemos decir que nos alimentaban, sino nos cebaban. Nos intentaban cebar. ¿Para qué? Para que estuviésemos en un estado supuestamente normal. Óptimo para ellos. Pero con un propósito. Negociar con vidas con los gobiernos que estaban no en acuerdo con ellos. Porque así tal cual, cito textualmente, fueron las palabras del director antiguo y actual que se encuentra en ese rodeo, que somos fichas de cambio. Eso es lo que somos en ese lugar. Fichas de cambio. ¿Tú llegaste a ir a ese cuarto? Es difícil entender un poco. Habían personas que no estaban en condiciones mentales correctas, porque es muy difícil mantenerse en el juicio correcto. Yo no asistí a ese cuarto piso. Sin embargo, diferentes compañeros fueron torturados en ese lugar. Lo que más llevé fue el castigo del silencio, que es un cuarto del silencio donde estás encapuchado, enmarrocado de pies y manos, y no puedes decir absolutamente nada, ni siquiera pedir permiso para el baño, porque te mantienen allí. Tuve un dolor bastante fuerte en los riñones porque tuve que aguantar mucho tiempo, diferentes horas. Allí estuve al lado de un compañero uruguayo y nos castigaron únicamente porque se confundieron de personas. ¿Por qué? Porque el castigo era para las personas que no comían. Y si eso no te alentaba a comer, el siguiente paso era la intubación.
La intubación es intravenosa y luego también tubos por los diferentes orificios de tu cuerpo para mantenerte vivo. Eso lo sufrieron 2 compañeros de Yemen, un compañero de Irlanda, otro compañero de Estados Unidos que ya no estaba, evidentemente, ya fue liberado. De verdad, el testimonio que nos das, Marco, es bastante estremecedor. Qué bueno que estés en tu patria. Qué bueno que hayas regresado con vida. Qué bueno que hayas tenido esa resiliencia para poder sobrevivir. Porque no hay otra palabra. Es sobrevivir. Es importante entender todo esto y dar gracias sobre todo a las autoridades que nos han respaldado, a mi esposa, a mi hijo y a mí. La Cancillería del Perú se ha portado de excelente formas cuando supieron mi liberación. El consulado en Bogotá respaldaron y asesoraron y protegieron a mi familia y no solamente a mí. La Embajada de Brasil, que fue el nexo para nosotros poder tener el auxilio allí en Venezuela. Foro Penal estuvo acompañando a mi esposa, que en realidad es la protagonista. La protagonista de todos nosotros no somos nosotros, son las familias que corren riesgo, porque mi esposa incluso fue a buscarme a las puertas de este campo de concentración, corriendo el riesgo de poder ser también apresada. Así como Marianela Chu, que es peruana y está en Crisálida. Así como la esposa de Renzo Guamanchumo, que estuvo más de un año también en Crisálida. Y como diferentes esposas de compañeros. No se puede explicar cómo se mantiene todo esto. Pero es necesario que entiendan que hay mucha gente que está luchando, organizaciones que están peleando para que esto se acabe, porque aún no ha acabado. Mi esposa, con el peso de un niño, preguntando todos los días dónde se encontraba su padre, no sabía qué responder porque no sabía si estaba vivo o muerto, y aún así ella me buscó contra viento y marea. Y las autoridades aquí, ya cuando llegué al país, me han respaldado completamente. Están haciendo todo lo posible para poder tener comunicación, pero sí es cierto lo que se menciona de que sí hay cierre diplomático completo. A nosotros no nos han dado ni siquiera el debido proceso para poder tener el respeto al Estatuto de Roma o al Tratado de Viena, una llamada a nuestro consulado, a nuestra embajada, ni mucho menos, nada. Marco, ¿cómo catalogas tú el gobierno de Nicolás Maduro? Ahora que ya está, bueno, en Estados Unidos detenido, ¿no? Apresado por terrorismo, pero finalmente la cúpula chavista continúa allí. El detalle no es cómo catalogarlo. El detalle es, o el error de inicio es mencionar gobierno o dictadura. Es muy difícil. Porque Un nosotros violador aquí, de derechos humanos. exacto, aquí nosotros llamamos en Perú o en diferentes países del mundo organización criminal cuando secuestran, matan, y aquí intentamos ponerle paños fríos, presos políticos o gobierno dictatorial, autoritario. No, señores, es una organización criminal y punto. Y nosotros somos víctimas de todo esto y han intercambiado con nuestras vidas a su antojo. Yo exhorto aquí para poder tener la voz, no solamente mía, sino de los compañeros que se encuentran allí todavía. Y aún yo fuera, yo no sé si corro un peligro por estar declarando. Mi país me protege, por supuesto que sí. Y yo estoy bastante confiado de que mi país va a hacer todo y cada uno de lo que esté en sus manos para poder proteger no solamente a mí, que ya estoy fuera, y a mi familia, sino también a los compañeros que se encuentran allí dentro. Porque yo estoy aquí dando una declaración por la intención de hacer notar la voz de ellos que no pueden hablar. Es importante, por favor, que todos sepan, nosotros allí, como se escucha a veces en comentarios o en diferentes señalaciones por diferentes redes sociales, presos políticos o el gobierno de Maduro, o en ningún momento fuimos presos políticos.
Nos secuestraron para negociar con nuestras vidas. Es así de sencillo. Y agradezco a todas y cada una de las personas, al consulado en Bogotá y a todas las personas que estuvieron asesorándonos en Venezuela y protegiéndonos en Venezuela, en la residencia oficial de la embajada. A todas las personas que trabajaron allí para proteger no solamente a mí, sino a mi esposa, a mi hijo, que lo hicieron muy bien desde el segundo uno que fui liberado. Agradezco el espacio y de verdad que espero que esto pueda llegar a las voces de las familias de Arturo Paredes, Marianela Chu, Arturo Galindo y Ricardo Meléndez, que por favor salgan pronto de ahí. 4 compatriotas que todavía esperan también la libertad. Gracias, Marco, por tu testimonio de vida, por sobrevivir, por tu familia, que finalmente ha conseguido que estés con ellos hoy. Gracias por estar aquí también. Gracias. Bien, amigos, bastante sentido ese testimonio que todos lo hemos escuchado y que nos deja pensando si así está sucediendo ahora con nuestros compatriotas. Imagínense ustedes qué es lo que está pasando con los propios venezolanos inocentes allá en el país.